Hola, ¿cómo están? Si alguien está por ahí y me quiere decir si se escucha bien, si se ve bien, si quieren ir saludando. Vamos a esperar igual como siempre a que vayan llegando. Hola, Cari. Ahí está, gracias. Hola, Ro. ¿Cómo estás? Raquel, buenas tardes. Hola, Lorena, ¿cómo estás? Bueno, son las 6, así que vamos a empezar. Quien vaya llegando se va incorporando. Bueno, hoy tenemos un gran tema. Esto también lo pidieron, el tema del perdón, hablar sobre el perdón. Y la verdad que agradezco este pedido porque más allá que es algo que siempre también venimos trabajando con el cultivo de la compasión, orientarlo específicamente hacia el perdón me pareció muy valioso. Me pareció una práctica muy valiosa porque creo que todos tenemos que perdonarnos en algo y que todos queremos perdonar a alguien o necesitamos perdonar a alguien, ¿no? Entonces, me parece una práctica muy importante. Por eso agradezco la propuesta de este tema, porque bueno, me llevó también a investigar con los maestros que sigo, ¿no? Y como le dije a la persona que me lo propuso, creo que es para un taller realmente esta temática y un trabajo para toda la vida también. Así que bueno, la idea es, como tenemos acá un espacio corto de tiempo y tampoco hay interacción, hacer como una presentación para que se entienda por qué esta meditación que vamos a hacer y como siempre cerramos con una lectura. Bueno, primero me gustaría como plantear dos puntos que me parece importante
para comenzar este proceso del perdón, ¿no? Primero, tomar conciencia que el perdón nos libera. Lo contrario al perdón, no perdonar, nos mantiene encarcelados, encarceladas. ¿Sí? ¿Nos libera de qué? Nos libera del rencor, de la culpa. ¿Sí? Y acá me gustaría leer un relato cortito que encontré y me parece que refleja mucho esto. Dos monjes tibetanos que habían sido torturados por los chinos lograron huir y tomaron diferentes rumbos. Años después se reencontraron. El más anciano preguntó: ¿Has podido perdonar a aquellos que nos torturaron? No, contestó el más joven. Entonces, querido amigo, le dijo el más anciano, todavía te tienen prisionero, todavía te siguen torturando. Bueno, eso es el primer punto. Y si podemos ver los efectos nocivos que tiene el no perdonar en nosotros y decidimos perdonar, hay otra dificultad que es cómo lo hacemos. Sí, a veces no depende solamente de la voluntad. En realidad la voluntad sola no alcanza, sino que a veces queremos perdonar, pero no podemos, ¿no? Porque nos estamos enfrentando a emociones que nos dominan. Entonces es ¿cómo hago para poder perdonar y liberarme? Creo que esa pregunta, ese punto es clave. Entonces, bueno, primero, ¿vieron cuando trabajamos el tema de la compasión, el tema del amor? Que siempre cultivamos primero la compasión hacia nosotros mismos. ¿Cómo vamos a poder sentir compasión, verdadera compasión por otros seres, si no sentimos compasión por nosotros mismos? Tenemos una manera de actuar que no podemos trasladarla a los demás, ¿sí? Un hábito, si no podemos sentir autocompasión, que se traslada hacia afuera también. En el perdón pasa lo mismo. Si no me puedo perdonar a mí, ¿cómo hago para perdonar a las demás personas? Y hablando, ¿no? Investigando el tema de perdonarme, surge inevitablemente la culpa, ¿no? Si no me perdono, me siento culpable. Y la culpa, desde esta visión, está basada en la ignorancia. En el budismo saben que la ignorancia es no ver las cosas claras. ¿Sí? Todos somos ignorantes en aspectos, en uno o en otro aspecto, en muchos aspectos en realidad, ¿no? La iluminación es cuando dejamos de ser ignorantes. O sea que nosotros todos somos ignorantes en uno o en otros aspectos, en unos o en otros aspectos. Y en este tema de la culpa, cuando hablamos de ignorancia, es cuando tomamos una cosa y clasificamos todo con respecto a un hecho, ¿sí? Es decir, en la culpa nosotros nos vemos identificados con el acto erróneo que cometimos, el acto erróneo, el acto doloroso, ¿sí? Lo que sea que nos genera esa culpa, que nos hace sentir culpables, nos identificamos con eso. Y eso es una visión distorsionada de la realidad. Y acá viene otra vez un tema que siempre estamos trabajando, que es el tema de la impermanencia, ¿sí? Acá está donde hay algo que no estamos viendo claro. Nos estamos identificando con un acto que fue pasado, más allá que haya sido un pasado corto, nos estamos identificando con un momento en donde ese acto fue llevado a cabo en una configuración, es decir, con ciertas circunstancias, ¿sí? Con ciertas condiciones que había en ese momento, nuestro estado emocional, nuestros pensamientos. ¿Sí? Había una configuración que llevó a que cometiéramos ese acto o esos actos, o incluso que los cometamos aún hoy. Ahora, cuando uno siente culpa, es otra la configuración.
porque ahora no haría eso. ¿Sí? Entonces es como una mentira que se autocumple, la culpa. Eso que me genera culpa me reproduce cosas hoy, tiene un efecto hoy. La culpa tiene un efecto hoy. Pero estoy identificándome con una configuración que no es la actual. No es completamente la actual. Puede haber ciertas condiciones que sí se siguen repitiendo en este momento. ¿Sí? Pero yo me estoy identificando con esa configuración que cometió el acto erróneo. Espero que se entienda. La culpa me ancla en ese momento, en el momento del acto erróneo, y sigue generando efectos. ¿Sí? Más simple. La culpa me mantiene ahí, no estoy en el presente. Me ancla y ese ancla me genera efectos sí en el presente. Y me sigo identificando con ese acto, cuando en realidad soy mucho más que eso. Y acá nuestra práctica tiene gran peso. ¿Cuál es nuestra práctica? La observación. ¿Por qué? Porque si yo no observo esa configuración, la actual y la configuración del momento del acto erróneo, no puedo ver claro. Actúo mediante hábitos. ¿Sí? Cuando a veces no queremos cometer algún acto erróneo, lo hacemos por hábito. Y cuando hacemos algo por hábito, no estamos atentos. Por eso acá es tan importante, como siempre, la práctica de observar. Observar qué condiciones llevaron a cometer ese acto y qué condiciones hay hoy. Porque también puedo reconocer ciertas condiciones similares a ese momento. A veces no es que yo quiero cometer ese acto. Y cuando observo esa configuración, también puedo darme cuenta que hay muchas cosas que yo llevo, pero que en realidad no son mías, y que tienen que ver con mi familia, con la sociedad en la que estoy. ¿Sí? Tiene mucho que ver con algo que me forma, que me influencia constantemente. Con mi madre, con mi padre, ¿sí? Mi crianza. Entonces, cuando observo la configuración también tomo conciencia de eso, de las cosas que yo reproduzco como hábito, pero en realidad no son mías. Y eso me da la oportunidad de ver qué hago con eso que observo. O sea que la práctica de observación es imprescindible, porque la voluntad de perdonar no basta. La voluntad de cambiar no basta si yo no puedo observar cuáles son las condiciones que están alimentando esas conductas. Entonces, perdonarnos a nosotros nos libera. Y perdonar a otros también nos libera. Perdonarme a mí me libera de la culpa, de que esa culpa siga generando efectos hoy. Y perdonar a otros me libera del rencor, que también genera muchos efectos hoy el rencor. Acá es como siempre hablamos, no se trata de algo, de una teoría, sino de observar esto en mi día a día. Es decir, observar, por ejemplo, el hecho de no perdonar o no perdonarme, ¿qué efectos tiene? No, la idea es esa, pasarlo por mi propia experiencia. Observa qué efecto tiene el no perdonar en tu día a día. Y perdonar a otros, por un lado, me libera del rencor y también cultivo la compasión hacia esos otros. Porque también observo esas condiciones, puedo observar con más claridad las condiciones que a ese otro le llevaron a esa conducta. Que como yo, una persona con grados de ignorancia, comete errores. O sea, me une en la humanidad, esa persona y yo misma. ¿Sí? Y yo mismo, y yo misma. Entonces, me ayuda a cultivar la compasión por ese otro. Y cuando
puedo observar esa configuración, también puedo salir un poco del lugar de víctima, porque me doy cuenta que esa persona está sufriendo también y que sus actos tienen que ver con eso, con ese sufrimiento. Todo el que nos hace sufrir es porque está sufriendo y ese sufrimiento termina extendiéndose. Quiero leer una cita del maestro Thich Nhat Hanh. Cuando otra persona te hace sufrir, es porque sufre profundamente y su sufrimiento se está extendiendo. No necesita castigo, necesita ayuda. Ese es el mensaje que está enviando. Cuando salgo del lugar de víctima, dejo de tomarme personal ese agravio, porque soy consciente que lo que hace esa persona tiene que ver con su estado, con su configuración, en realidad más que conmigo. Y cuando salgo de este lugar, cuando salgo de ese lugar de víctima, lo que hago es tomar el control. Siempre hablamos y tratamos varias veces en estos encuentros el soltar el control, ¿no? Soltar el control de lo que no tengo control. Yo creo que el problema es que nuestra atención la ponemos en donde no tenemos el control tratando de controlar. Y estamos inevitablemente dejando de controlar lo único que sí podemos controlar y que este proceso de observación me permite darme cuenta, que es qué hago yo con eso, dónde me paro yo con respecto a esta situación. Eso sí que podemos controlar, es lo único. Todo lo demás nos genera sufrimiento tratar de controlarlo, porque no está en nuestras manos. Pero este pequeño control, que es donde yo me paro con respecto a eso, en realidad es muchísimo, porque es lo que puede cambiar totalmente mi vida, mis actos, mis pensamientos. ¿Cómo me paro yo con respecto a eso? Puede liberarme. O sea, es mucho este control. Y tener en cuenta algo que es muy importante, que perdonar no justifica los actos erróneos, sino que si yo perdono, dejo de lastimarme en mi propia herida. Una vez leí algo que me pareció muy ilustrativo, que decía que cuando tenés rencor hacia alguien, que crees que le estás dando veneno, pero en realidad te lo estás tomando vos mismo, ¿no? Entonces lo que hago es dejar de consumir yo ese veneno. ¿Sí? No es que se lo dejo de dar al otro, porque nunca se lo di al otro. Entonces perdonarme, también tiene que ver con reconocer justamente nuestra humanidad, ¿sí? Nuestra humanidad que compartimos. Y vamos a hacer hoy una meditación con un formato muy parecido a la meditación meta, pero con respecto al perdón, ¿no? Bajándola al perdón. Como siempre, no cambia el método de la meditación en realidad. Lo que cambia es que nuestra atención la vamos a dirigir al perdón y para eso estructuramos la meditación. ¿Sí? No es como siempre que solo permanezco en la respiración, sino que vamos a estructurarla. Y vamos a utilizar dos métodos, además de la observación. Por un lado, la visualización, es decir, vamos a atraer personas a nuestra mente, observándolas en forma detallada. Yo voy a guiar. Y la verbalización. Ustedes van a escuchar una verbalización con respecto al perdón a cada una de las personas que vamos a traer a nuestra mente y van a observar qué les pasa con eso, ¿sí? Cómo les hace sentir esa verbalización hacia esa persona. Acá es importante saber que no es un método de autosugestión, con lo cual yo no trato de sentir eso que escucho. Esa verbalización que escucho, no fuerzo ni trato de sentirme diferente a cómo me siento.
Justamente la meditación es observar cómo me hace sentir eso que escucho, sin tratar de cambiarlo, ¿sí? No trato de que me pase otra cosa. Bueno, vamos a empezar la meditación. Recuerden que si van a meditar en posición sentada, en el suelo, asegúrense que las rodillas toquen el suelo. Si están en una silla, que las rodillas queden con una curvatura de 90 grados. Y vamos a dejar la espalda erguida y los hombros relajados hacia atrás. Vamos a cerrar los ojos y chequeamos no presionarlos, sino que estén relajados. Chequeamos que el abdomen no esté presionado, sino que los órganos se expandan hacia afuera. La punta de la lengua en el paladar. Y con una leve sonrisa relajamos todos los músculos de la cara. Y para facilitar la concentración, vamos a reposar los primeros minutos en la respiración, en las fosas nasales. Simplemente vamos a centrar nuestra atención en la sensación del aire en cada inhalación y en cada exhalación.
Y vamos a comenzar con el perdón hacia uno mismo. Lo primero que vamos a hacer es observar nuestro cuerpo. Observamos cómo está nuestro cuerpo en este momento. Observamos si está relajado, si está en paz. Observamos si hay tensión, si padece algún malestar. Observamos el estado de nuestros pulmones. De nuestro corazón, de todo nuestro interior. ¿Qué necesita tu cuerpo en este momento? ¿Lo cuidas? ¿Podés recordar cómo estaba tu cuerpo en el pasado? ¿Cómo crees que va a estar en el futuro? Observa tus sentimientos. ¿Son placenteros, displacenteros, neutros? Observa si podés detectar qué te impide ser feliz. Observa tus percepciones de las situaciones y pregúntate si estás seguro. Observa las tendencias y las ideas que te llevan a hablar y actuar del modo en que lo haces. Y observa cómo te ves influenciado por tu familia, por la sociedad, por tus ancestros, por tu conciencia individual. Y escucha con atención la verbalización. Me perdono de corazón por el daño que me causé y el daño que causé a otros. Si tuve o tengo intención de dañarme desde conductas autodestructivas, asumo la responsabilidad y decido cambiar y transformarme. Si tuve esa intención, asumo la responsabilidad de la ignorancia que no me permitió o no me permite ver claramente el daño que me hago, me hice o hice a otros. Me perdono como persona, como padre, como madre, como hija, hijo, como hermano o hermana, como amigo o amiga. Dejo ser el pasado tal y como fue y transito el presente momento a momento, observándome y renovando el compromiso de cambiar. Me digo a mí misma, perdón, perdón, perdón. Toma conciencia de cómo te hace sentir eso.
Trae ahora a tu mente a tu padre y a tu madre, estén vivos o no, consciente de tu respiración. Observa su aspecto físico, visualiza sus rostros, sus formas de caminar, sus formas de sentarse y sus formas de hablar. Les pido perdón por juzgarlos, por rechazarlos, por no visitarlos o asistirlos en la enfermedad o en la vejez, por maltratarlos. Los perdono por sus desaciertos, por las heridas que abrieron en mí, por las negligencias, las ausencias, la violencia, la distracción, por su ignorancia, reconociendo los humanos imperfectos, les perdono sus ofensas. Toma conciencia de cómo te hace sentir esto. Visualizamos ahora a nuestros hijos, hijas, si no tenemos a cualquier ser vulnerable que hayamos estado a cargo, conscientes de nuestra inhalación y nuestra exhalación. Observamos su aspecto físico, visualizamos sus rostros, sus formas de caminar, de sentarse, de hablar. Les pido perdón por el daño causado, por las negligencias e incomprensiones, por las fallas y omisiones, por las ausencias afectivas, por no actuar siempre desde el amor, la compasión y la receptividad. Les pido perdón por la incoherencia entre lo que siento, lo que pienso y lo que digo. Les perdono sus faltas dirigidas hacia mí, sus conductas destructivas, su distancia, su indiferencia. Renuevo en el presente el compromiso de amarlos tal y como son. Toma conciencia de cómo te hace sentir esto. Trae ahora a tu mente alguna persona difícil o con la que tengas dificultades de relación, que incluso consideres tu enemigo o tu enemiga. Consciente de tu respiración, observa su aspecto físico, visualiza su cara, su forma de caminar, su forma de sentarse, su forma de hablar. En estos casos podemos sentir que es difícil o incluso imposible perdonar. Para neutralizar esa sensación, tomamos conciencia de los efectos negativos
que tiene sobre nosotros el resentimiento. Y también tratamos de reconocer sus cualidades. Todo el mundo tiene cualidades. Basta contemplar detenidamente sus puntos fuertes para poder reconocerlas. Tratamos de detectar al menos alguna cualidad en esa persona. Te pido perdón por juzgarte, por rechazarte, por el maltrato y por mi ignorancia al no poder ver nuestra humanidad común. Te pido perdón por todas mis acciones y palabras dolorosas. Te perdono por las heridas que abriste en mi corazón. Te perdono por tu ignorancia a la hora de ver y entender mi sufrimiento. Te perdono por todas tus acciones y palabras dolorosas. Nos reconozco como humanos, imperfectos, expandiendo ignorantes de nuestro propio dolor. Toma conciencia de cómo te hace sentir esto. Extendemos ahora el perdón al planeta y a la naturaleza. Pido perdón al mundo por percibirlo como algo separado de mí. Le pido perdón por imprimirle mi ansiedad, mi mal humor, mi indiferencia y mi desconexión. Perdón por aislarme y no ser consciente del océano de sufrimiento que me rodea. Pido perdón a todas las culturas, géneros y especies por crear distancia, separación, menosprecio o violencia. Pido perdón a la naturaleza por no escucharla, no respetar sus ritmos y no cuidarla, contaminando el aire, el agua y la tierra. Perdón. Toma conciencia de cómo te hace sentir esto. Volvemos ahora a las fosas nasales y anclamos nuestra atención en la sensación del aire, en la respiración, y observamos cualquier pensamiento, sensación o emoción que surja.
Me perdono de corazón por el daño que me causé y el daño que causé a otros. Si tuve o tengo intención de dañarme desde conductas autodestructivas, asumo la responsabilidad y decido cambiar y transformarme. Si no tuve esa intención, asumo la responsabilidad de la ignorancia que no me permitió o no me permite ver claramente el daño que me hago. Me perdono como persona, como padre, madre, como hijo, hija, como hermano, como amiga. Dejo ser el pasado tal y como fue y transito el presente momento a momento, observándome y renovando el compromiso de cambiar. Me digo a mí misma, perdón, perdón, perdón. Tomamos el tiempo que necesitemos para cerrar la meditación y desarmar la posición. Espero que les haya ido bien con la meditación. Tómense el tiempo para estirar el cuerpo. Si se prepararon la infusión, hoy vamos a leer un fragmento de un libro de Desmond Tutu. No sé si lo conocen, se llama El Libro del Perdón. Desmond Tutu es un sacerdote sudafricano, pacifista, es un premio Nobel de la Paz. Obtuvo su fama en 1980 con su lucha contra el apartheid. También me pareció adecuado por los sucesos de estos días. Esta semana fue, ya no sé qué día estamos, pero de estos días en Estados Unidos. Y su mensaje tiene que ver con la reivindicación del perdón. Incluso tiene otro libro que se llama Sin perdón no hay futuro, contando cómo el perdón salvó a su tierra, ¿no? Con respecto a los sucesos acontecidos. Y él plantea la justicia no como venganza, como destrucción, sino como reconstrucción, a partir de la idea de Ubuntu, que Ubuntu es como la codependencia, ¿no? Como el interser que hablamos en el budismo. Tiene que ver Ubuntu con reconocer justamente la humanidad compartida, ¿no? Y cómo dependemos unos de otros. Entonces elegí un fragmento de este libro que escribió con su hija y que me parece que
refleja todo lo que estuvimos hablando y trabajando en esta meditación. ¿Te han hecho daño y sufres? ¿Se trata de un agravio nuevo o de una vieja herida que no ha sanado aún? Debes estar cierto de que lo que te hicieron fue malo, injusto e inmerecido. Así que tienes razón de estar indignado. Y es de lo más normal que quieras herir cuando has sido herido. Pero es raro que devolver el golpe te brinde una satisfacción. Todos creemos que así será, pero nos equivocamos. Abofetearte después de que tú lo has hecho conmigo no hace que me deje de arder la cara, ni reduce la tristeza que me causa que me hayas golpeado. En el mejor de los casos, las represalias solo dan a nuestro dolor un respiro momentáneo. Mientras seamos incapaces de perdonar, seguiremos atrapados en nuestro dolor, sin posibilidad de experimentar curación y libertad, y sin posibilidad de estar en paz. Sin perdón, seguiremos atados a quien nos hizo daño, apresados por cadenas de amargura, amarrados, atrapados. Mientras no podamos perdonar a quien nos perjudicó, esa persona tendrá las llaves de nuestra felicidad, será nuestro carcelero. Cuando perdonamos, recuperamos el control de nuestro destino y nuestros sentimientos. Somos nuestros liberadores. No perdonamos en beneficio del otro. No perdonamos por los demás. Perdonamos por nosotros mismos. En otras palabras, el perdón es la mejor expresión del interés propio. Esto es cierto desde el punto de vista espiritual, tanto como científico. Bueno, a quien le interese, se consigue fácilmente digital y se llama El Libro del Perdón. Bueno, como siempre, si tienen algo que les interese trabajar en particular, me lo hacen llegar. Tengan en cuenta que el cultivo del perdón es algo que se va trabajando de a poco. Obviamente la idea no es que genere un cambio repentino, ¿no? Lo primero es justamente decidir que queremos ir por ahí. Por eso, como siempre, me gusta dejarles alguna actividad para la semana. Les recomiendo que observen los efectos que tiene el no perdonar en su día a día, los efectos en el cuerpo, los efectos en las acciones, en los pensamientos, ¿no? Cómo esto se va reproduciendo en nuestro día a día. ¿Sí? Como dijimos, el primer punto en realidad es decidir ir por ese camino. Entonces, observemos los efectos del no perdonar y los efectos del no perdonarme. Y después, claramente es un camino larguísimo, larguísimo. Bueno, gracias como siempre por estar ahí y nos vemos el jueves que viene. Gracias.